Capítulo 1. El encuentro bajo los cerezos. El sol de primavera bañaba las calles de Xochimilco, la ciudad de las flores, con una luz dorada que hacía brillar los canales y las coloridas trajineras. El aroma dulce de las flores se mezclaba con el olor a tierra húmeda y agua fresca, creando una atmósfera casi mágica. En medio de este escenario pintoresco, dos jóvenes estaban a punto de encontrarse, desafiando el destino y las tradiciones que los mantenían separados. María Elena Flores, hija del dueño de la flotilla de trajineras más grande de Xochimilco, caminaba distraídamente por el mercado de flores. Su largo cabello negro ondeaba con la brisa, y sus ojos color miel reflejaban una mezcla de melancolía y anhelo. A sus 22 años, sentía que su vida estaba trazada sin su consentimiento, atrapada entre las expectativas de su familia y sus propios sueños de libertad. María Elena, no te alejes tanto, la llamó su madre, Doña Guadalupe, una mujer de rostro severo y porte elegante. Recuerda que esta noche es la fiesta de compromiso de tu hermana. María Elena asintió obedientemente, pero su mente vagaba lejos de allí. Mientras recorría los puestos, admirando las flores exóticas y respirando su aroma embriagador, no se dio cuenta de que se acercaba a la sección del mercado reservada para los Rivera, la familia rival de los Flores en el negocio de las trajineras. Fue entonces cuando lo vio. Bajo un cerezo en flor, un joven de cabello rebelde y ojos profundos como la noche estaba pintando el paisaje del canal. María Elena se detuvo, fascinada por la pasión que emanaba de cada pincelada. El joven, completamente absorto en su obra, no notó su presencia al principio. María Elena observó cómo sus manos se movían con gracia sobre el lienzo, capturando la esencia de Xochimilco con cada trazo. Sin darse cuenta, dio un paso más cerca, pisando accidentalmente una rama seca que crujió bajo su peso. El joven, sintiendo su mirada, levantó la vista. Sus ojos se encontraron, y el mundo pareció detenerse por un instante. El tiempo se congeló, y todo a su alrededor se desvaneció, dejando solo la conexión eléctrica entre sus miradas. «Hola», dijo él, con una sonrisa tímida que hizo que el corazón de María Elena saltara. «Soy Diego Rivera». El corazón de María Elena dio un vuelco. ¿Rivera? ¿El hijo de don Javier Rivera, el eterno rival de su padre? Su mente le gritaba que se alejara, que este encuentro solo podía traer problemas, pero sus pies parecían pegados al suelo. «Yo, soy María Elena», respondió ella, omitiendo intencionalmente su apellido. Su voz sonaba extraña incluso para ella misma, como si perteneciera a alguien más. Diego dejó su pincel y se puso de pie, acercándose a ella con una gracia que María Elena encontró hipnotizante. «¿Te gusta la pintura?», preguntó él, señalando su obra inacabada. María Elena asintió, encontrando finalmente su voz. «Es hermosa. Captas la esencia de Xochimilco como nadie que haya visto antes». Una sonrisa de orgullo iluminó el rostro de Diego. «Gracias. Xochimilco es mi musa, mi hogar. Cada rincón tiene una historia que contar». María Elena sintió una conexión instantánea con este joven que entendía tan profundamente el alma de su amada ciudad. Por un momento, olvidó quién era él y quién era ella, perdida en la calidez de su mirada y la pasión de sus palabras. Comenzaron a hablar sobre arte, sobre la belleza de Xochimilco, sobre sus sueños y aspiraciones. Diego le contó sobre su deseo de ser un artista reconocido, de llevar la belleza de su ciudad al mundo. María Elena, por su parte, compartió su amor por la literatura y su sueño secreto de escribir novelas que capturaran la magia de la ciudad de las flores. El tiempo parecía fluir de manera diferente mientras conversaban, el mundo a su alrededor desvaneciéndose en un borrón de colores y sonidos. Pero la burbuja en la que se encontraban estaba destinada a romperse. «María Elena». La voz de Doña Guadalupe resonó en el mercado, rompiendo el hechizo. «¿Dónde te has metido?». La realidad golpeó a María Elena como un balde de agua fría. Recordó quién era Diego, y lo peligroso que era este encuentro. «Debo irme», susurró, el pánico evidente en su voz. Diego, sintiendo su angustia, tomó suavemente su mano. «Espera, ¿puedo verte de nuevo?». María Elena dudó, su corazón en guerra con su mente. Sabía que era una locura, que solo traería problemas, pero algo dentro de ella se rebelaba contra la idea de no volver a ver a Diego.
el embarcadero abandonado, dijo finalmente, las palabras saliendo de su boca antes de que pudiera detenerlas. Mañana al atardecer. Diego asintió, una mezcla de emoción y nerviosismo en sus ojos. Estaré allí. María Elena se alejó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Mientras regresaba con su madre, no podía dejar de pensar en los ojos de Diego, en la conexión que había sentido, en la promesa de un encuentro futuro que ya hacía que su piel hormigueara de anticipación. ¿Dónde estabas?, preguntó doña Guadalupe, su voz cargada de reproche. Te he estado buscando por todas partes. Lo siento, mamá, murmuró María Elena, agradecida de que el rubor en sus mejillas pudiera atribuirse al calor del día. Me distraje viendo las flores. Mientras caminaban de regreso a casa, María Elena sentía que algo fundamental había cambiado en su interior. El encuentro con Diego había despertado algo en ella, un anhelo de libertad, de pasión, de una vida más allá de las expectativas de su familia. Esa noche, mientras ayudaba con los preparativos para la fiesta de compromiso de su hermana, María Elena se encontró perdida en sus pensamientos, reviviendo cada momento de su encuentro con Diego. Sabía que lo que estaba sintiendo era peligroso, que podría desatar una tormenta en Xochimilco si alguien se enteraba. Pero por primera vez en su vida, el peligro parecía un precio pequeño a pagar por la promesa de algo verdadero, algo propio. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad de las flores, tiñendo los canales de oro y carmesí, María Elena miró por la ventana, su corazón lleno de una emoción que no podía nombrar. Mañana, al atardecer, volvería a ver a Diego. Y con ese pensamiento, una sonrisa secreta se dibujó en sus labios, una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, seguiría los dictados de su corazón. Lo que María Elena no sabía era que este encuentro fortuito bajo los cerezos en flor sería el comienzo de una historia de amor que sacudiría los cimientos de Xochimilco, desafiando tradiciones, enfrentando rivalidades y demostrando que, a veces, el amor es más fuerte que cualquier barrera que el destino pueda poner en su camino. Capítulo 2. Secretos entre flores. La noche caía sobre Xochimilco, envolviendo los canales en un manto de misterio. En la casona de los Flores, la fiesta de compromiso de Sofía, la hermana mayor de María Elena, estaba en pleno apogeo. Las luces de colores iluminaban el jardín, y el aroma de las gardenias y los platillos típicos se mezclaba en el aire, creando una atmósfera de celebración. María Elena, vestida con un hermoso huipil bordado que resaltaba el color miel de sus ojos, se movía entre los invitados con una sonrisa cortés, pero su mente estaba lejos de allí. No podía dejar de pensar en Diego y en ese breve encuentro que había hecho latir su corazón como nunca antes. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sentía la calidez de su mirada, y su estómago se llenaba de mariposas ante la perspectiva de volver a verlo al día siguiente. María Elena, ven acá, la llamó su padre, don Francisco Flores, un hombre robusto de bigote espeso y mirada penetrante. Quiero presentarte a alguien. Con un suspiro resignado, María Elena se acercó. A su lado estaba un joven alto y bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su postura erguida y su mirada calculadora hablaban de ambición y poder. Este es Alejandro Mendoza, anunció don Francisco con orgullo. Su familia es dueña de la compañía de turismo más grande de la ciudad. Sería un excelente partido para ti, ¿no crees? María Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Acaso su padre estaba planeando arreglar su matrimonio también? La idea de estar atada a alguien como Alejandro, alguien que claramente veía el matrimonio como una transacción de negocios, hizo que su corazón se encogiera. Mucho gusto, María Elena, dijo Alejandro, tomando su mano y besándola con una galantería que a ella le pareció forzada. Sus labios fríos sobre su piel le provocaron un escalofrío, y no de la buena manera. El gusto es mío, respondió automáticamente, buscando una excusa para escapar. Si me disculpan, creo que Sofía me necesita. Alejándose rápidamente, María Elena se escabulló hacia los jardines traseros, buscando un momento de paz. El contraste entre la calidez que había sentido con Diego y la frialdad de Alejandro era abrumador. Se apoyó contra un árbol, respirando profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones en su interior. Fue entonces cuando lo vio, una silueta familiar entre los arbustos de bugambilias. Su corazón dio un vuelco. Diego, susurró,
acercándose con cautela, mitad emocionada, mitad temerosa de estar imaginando cosas. El joven pintor emergió de las sombras, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y nerviosismo. María Elena, perdona mi atrevimiento. No podía dejar de pensar en ti, tuve que verte de nuevo. El corazón de María Elena latía tan fuerte que temía que toda la fiesta pudiera escucharlo. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó, mirando a su alrededor, temerosa de que alguien los descubriera. Diego sonrió traviesamente, un gesto que hizo que las rodillas de María Elena se debilitaran. Digamos que conozco algunos atajos por los canales. Pero dime, ¿por qué no me dijiste que eras una Flores? María Elena bajó la mirada, avergonzada. Por la misma razón que tú no me dijiste que eras un Rivera, supongo. Nuestras familias llevan décadas peleando por el control de los canales, completó Diego. Pero nosotros no somos nuestros padres, ¿verdad? En ese momento, la música de la fiesta cambió a una suave melodía romántica. Los acordes flotaban en el aire, envolviendo a la pareja en una burbuja de intimidad. Diego, en un impulso de valentía, extendió su mano hacia María Elena. ¿Me concederías este baile?, preguntó con una sonrisa que derritió todas las defensas de ella. Sin pensarlo dos veces, María Elena tomó su mano. La electricidad que sintió al tocarlo fue instantánea. Allí, escondidos entre las flores y la noche, comenzaron a bailar, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía como si hubieran sido creados para estar juntos. Esto es una locura, susurró María Elena, su rostro a centímetros del de Diego. Podía sentir su aliento cálido, oler su aroma a pintura y especias, y por un momento, el mundo entero desapareció. El amor siempre lo es, respondió él, inclinándose para besarla. Sus labios se encontraron en un beso suave, tímido al principio, pero que rápidamente se volvió más profundo, más apasionado. María Elena sintió que su corazón explotaba de felicidad. Nunca antes había experimentado algo así, una conexión tan profunda, tan inmediata. Justo cuando el beso se volvía más intenso, una voz resonó en el jardín. María Elena, ¿dónde estás? Tu padre te está buscando. Sobresaltados, se separaron. La realidad cayó sobre ellos como un balde de agua fría. Debo irme, dijo María Elena con urgencia, el miedo y la emoción mezclándose en su voz. Pero quiero verte de nuevo. Diego asintió, sus ojos brillando con determinación. Mañana al atardecer, en el embarcadero abandonado. Te estaré esperando. Con un último vistazo lleno de promesas, María Elena regresó a la fiesta, su corazón latiendo con la emoción de un amor prohibido y la adrenalina del secreto. Se sentía como si estuviera viviendo en un sueño, o quizás en una de las novelas románticas que tanto le gustaba leer. Mientras se mezclaba de nuevo entre los invitados, tratando de actuar con normalidad, no podía dejar de tocar sus labios, aún cosquilleando por el beso de Diego. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, que podría desatar una tormenta en Xochimilco si alguien se enteraba. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Solo existía la promesa del mañana, del reencuentro con Diego. Lo que María Elena no sabía era que no era la única que guardaba secretos esa noche. Oculto entre las sombras, Alejandro Mendoza había observado toda la escena con ojos entrecerrados, una expresión de fría cólera formándose en su rostro. El juego del amor y el poder en Xochimilco estaba a punto de volverse mucho más peligroso. Mientras la fiesta continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en sus márgenes, María Elena se encontró atrapada entre dos mundos. Por un lado, estaba el mundo que conocía, el de las expectativas familiares y las tradiciones arraigadas. Por el otro, el mundo que Diego le había mostrado, uno de pasión, arte y posibilidades infinitas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María Elena tomó una decisión. No importaba lo que pasara, seguiría a su corazón. Mañana, al atardecer, se encontraría con Diego en el embarcadero abandonado, y juntos escribirían su propia historia de amor, desafiando a todo y a todos si era necesario. Lo que no sabía era que sus acciones habían puesto en marcha una serie de eventos que sacudirían los cimientos mismos de Xochimilco, desatando pasiones, revelando secretos largamente guardados y poniendo a prueba la fuerza de un amor nacido entre las flores de la ciudad de las flores.
Capítulo 3. Promesas en el agua. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo los canales de Xochimilco de oro y carmesí. María Elena, con el corazón latiendo aceleradamente, se deslizaba entre los juncos en una pequeña canoa, dirigiéndose al embarcadero abandonado. Cada golpe de remo la acercaba más a Diego y la alejaba de las expectativas de su familia. El día había sido una tortura de espera y anticipación. María Elena había pasado horas frente al espejo, cambiando de atuendo una y otra vez, hasta decidirse por un sencillo vestido blanco con bordados de flores. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros, y en sus ojos brillaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Al llegar al embarcadero, lo vio. Diego estaba sentado en el borde, sus pies rozando el agua, un cuaderno de dibujo en su regazo. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que el mundo de María Elena se detuviera por un instante. «¿Viniste?», dijo Diego, poniéndose de pie y ayudándola a salir de la canoa. Su mano cálida envolvió la de ella, enviando chispas de electricidad por todo su cuerpo. «No podía no hacerlo», respondió ella, perdiéndose en sus ojos oscuros que parecían contener todo el misterio de los canales de Xochimilco. Se sentaron juntos en el viejo embarcadero de madera, sus hombros tocándose, observando cómo el día daba paso a la noche. El aire estaba cargado de promesas y posibilidades, el aroma de las flores nocturnas mezclándose con el olor a agua fresca y madera húmeda. Diego abrió su cuaderno, mostrándole a María Elena los bocetos que había hecho de ella. Cada trazo capturaba no solo su belleza física, sino también la esencia de su espíritu, la chispa en sus ojos, la suavidad de su sonrisa. «Eres un artista increíble», susurró María Elena, maravillada por la forma en que había capturado su esencia en papel. Sus dedos rozaron suavemente los dibujos, sintiendo la textura del papel y la pasión en cada línea. «Tú eres mi musa», respondió Diego, acariciando suavemente su mejilla. El toque de sus dedos era como fuego sobre su piel. «María Elena, sé que esto es una locura. Nuestras familias son enemigas, pero no puedo evitar lo que siento por ti». María Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos. El contraste entre sus pieles, la de ella clara y la de él bronceada por el sol, era hermoso. «Yo tampoco, Diego. Pero tengo miedo. Si nuestros padres se enteran». «Encontraremos una manera», la interrumpió Diego con determinación. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que el corazón de María Elena saltara. El amor siempre encuentra un camino. Bajo la luz de la luna naciente, sellaron su promesa con un beso, suave y dulce al principio, pero cargado de pasión y promesas. María Elena sintió que su mundo se desvanecía, que todo lo que existía eran los labios de Diego sobre los suyos, sus manos en su cintura, el latido de sus corazones al unísono. Sin embargo, la felicidad del momento se vio interrumpida por el sonido de motores acercándose. Luces de linternas comenzaron a iluminar los canales cercanos, y voces airadas rompieron el silencio de la noche. «Están buscándome», exclamó María Elena, poniéndose de pie de un salto, el pánico evidente en su voz. «Deben haberse dado cuenta de que me escapé». Diego la tomó de la mano, sus ojos brillando con determinación y un toque de emoción ante el peligro. «Ven conmigo. Conozco un lugar donde podemos escondernos». Sin dudarlo, María Elena siguió a Diego. Corrieron por el embarcadero, adentrándose en un laberinto de canales estrechos y vegetación densa. El vestido de María Elena se enganchaba en las ramas, pero ella no se detenía. La adrenalina corría por sus venas, mezclándose con el miedo y la emoción de estar con Diego. Diego guiaba el camino con seguridad, como si conociera cada rincón de los canales como la palma de su mano. Su mano nunca soltó la de María Elena, dándole fuerza y confianza mientras se adentraban más y más en la oscuridad. Finalmente llegaron a una pequeña isla oculta, dominada por un antiguo árbol de ahuehuete. Sus raíces formaban cavernas naturales, perfectas para esconderse. El árbol, testigo silencioso de siglos de historia de Xochimilco, parecía darles la bienvenida, ofreciéndoles refugio en su abrazo ancestral. «Estaremos a salvo aquí», susurró Diego, ayudando a María Elena a entrar en una de las cavernas. El espacio era pequeño, obligándolos a estar muy cerca el uno del otro. María Elena podía sentir el calor del cuerpo de Diego, oír el latido acelerado de su corazón.
se acurrucaron juntos, sus corazones latiendo al unísono, escuchando cómo las voces y las luces de los buscadores pasaban de largo. En la oscuridad de su escondite, María Elena se sintió más viva que nunca. El peligro, en lugar de asustarla, la hacía sentir electrizada, consciente de cada sensación, de cada momento con Diego. Diego, susurró, su voz apenas audible sobre el sonido de sus respiraciones agitadas. Prométeme que, pase lo que pase, encontraremos una manera de estar juntos. Diego la estrechó contra su pecho, sus labios rozando su frente en un beso tierno. Te lo prometo, María Elena. Ni nuestras familias, ni las tradiciones, ni siquiera los canales de Xochimilco podrán separarnos. En ese momento, rodeados por la magia de la noche y protegidos por el antiguo ahuehuete, María Elena y Diego sellaron su promesa con otro beso, más profundo y apasionado que los anteriores. Era un beso de compromiso, de desafío al mundo que intentaba separarlos. Mientras se abrazaban, ajenos al mundo exterior, no se percataron de una figura que los observaba desde las sombras. Alejandro Mendoza, con los puños apretados y una mirada de determinación fría, sacó su teléfono y marcó un número. Don Francisco, dijo en voz baja, su voz cargada de malicia, tengo información sobre su hija que creo que le interesará. La noche en Xochimilco se volvió más oscura, cargada de secretos, promesas y la amenaza de una tormenta que estaba a punto de desatarse sobre los amantes. El antiguo ahuehuete, testigo silencioso de su amor prohibido, se mecía suavemente con la brisa nocturna, sus hojas susurrando advertencias que María Elena y Diego, perdidos en su mundo de amor y promesas, no podían escuchar. Mientras tanto, en la casona de los Flores, don Francisco recibía la llamada de Alejandro, su rostro endureciéndose con cada palabra. La paz de la noche en Xochimilco estaba a punto de romperse, y el destino de María Elena y Diego pendía de un hilo tan frágil como los pétalos de las flores que flotaban en los canales. La ciudad de las Flores, que había sido testigo de tantas historias de amor a lo largo de los siglos, se preparaba para ser el escenario de una batalla entre el amor y la tradición. Entre los sueños de dos jóvenes enamorados y las expectativas de dos familias rivales. Y en medio de todo, María Elena y Diego, abrazados en su escondite secreto, ajenos aún a la tormenta que se avecinaba, soñaban con un futuro juntos. Un futuro tan brillante y hermoso como el amanecer que pronto iluminaría los canales de Xochimilco. Capítulo 4. Ecos de traición. La mañana siguiente amaneció con una tensión palpable en el aire de Xochimilco. Los canales, normalmente serenos y llenos de vida, parecían contener la respiración, como si la propia naturaleza presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse. En la casona de los Flores, el desayuno familiar se vio interrumpido por la llegada intempestiva de don Francisco, su rostro enrojecido por la ira apenas contenida. El portazo que dio al entrar hizo temblar los cristales de las ventanas y sobresaltó a todos los presentes. María Elena rugió, azotando las puertas del comedor. Sus ojos, normalmente cálidos, ardían con una furia que María Elena nunca había visto antes. ¿Cómo te atreves a deshonrar así a nuestra familia? María Elena, pálida y temblorosa, se puso de pie. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. «Papá, ¿de qué estás hablando?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Don Francisco arrojó sobre la mesa unas fotografías. El sonido del papel golpeando la madera resonó en el silencio tenso del comedor. María Elena, con manos temblorosas, tomó las imágenes. Su corazón se detuvo por un instante al ver lo que mostraban, ella y Diego en el embarcadero abandonado, abrazados, besándose. «Un Rivera», escupió don Francisco, su voz cargada de desprecio. «¿De todas las personas, tenías que enredarte con el hijo de nuestro peor enemigo?». Doña Guadalupe ahogó un grito, llevándose las manos al pecho. Su rostro, normalmente sereno, estaba contorsionado por la sorpresa y la decepción. Sofía, la hermana mayor, miraba la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación, sus ojos moviéndose rápidamente entre su padre furioso y su hermana paralizada. María Elena, reuniendo todo su coraje, enfrentó a su padre. Sentía que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. «Lo amo, papá», dijo, su voz quebrada pero decidida. «Diego es diferente. Si tan solo lo conocieras».
Silencio, interrumpió don Francisco, golpeando la mesa con su puño. Los platos tintinearon, y María Elena dio un respingo. No quiero oír ni una palabra más sobre ese traidor. Desde este momento, tienes prohibido salir de esta casa. Y en cuanto a ese muchacho Rivera, me encargaré personalmente de que nunca más se acerque a ti. Las palabras de su padre cayeron sobre María Elena como un peso aplastante. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que el mundo a su alrededor se desvanecía. No puedes hacer esto, susurró, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Puedo y lo haré, respondió don Francisco, su voz fría como el hielo. Soy tu padre y el jefe de esta familia. Mi palabra es ley en esta casa. Mientras tanto, en la modesta casa de los Rivera, una escena similar se desarrollaba. Don Javier Rivera, un hombre delgado pero de presencia imponente, confrontaba a Diego en la pequeña sala de estar. Las paredes, cubiertas de pinturas y bocetos, parecían encogerse ante la intensidad de la discusión. ¿En qué estabas pensando, muchacho?, preguntó don Javier, su voz cargada de decepción y rabia contenida. ¿Una Flores? ¿Acaso has olvidado todo lo que esa familia nos ha hecho? Diego, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, respondió, María Elena no es como ellos, papá. Ella es diferente. Nos amamos. Don Javier sacudió la cabeza, una risa amarga escapando de sus labios. El amor no paga las deudas, hijo. No paga los años de humillación que hemos sufrido por culpa de los Flores. Tienes que olvidarte de ella. No puedo, papá, dijo Diego con firmeza, sus ojos brillando con determinación. Y no lo haré. Lo que siento por María Elena es real, es puro. No dejaré que viejas rencillas destruyan lo que tenemos. La tensión en ambas casas era insoportable. María Elena, confinada en su habitación, lloraba desconsoladamente mientras Sofía intentaba consolarla. Las paredes que una vez la habían protegido ahora se sentían como una prisión. Tienes que ser fuerte, hermanita, le decía Sofía, acariciando su cabello. Sus ojos, tan parecidos a los de María Elena, estaban llenos de preocupación y amor. Papá está furioso ahora, pero se le pasará. Ya verás. María Elena levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. No lo entiendes, Sofía. Lo que siento por Diego es más fuerte que cualquier cosa que haya sentido antes. No puedo simplemente olvidarlo. Mientras tanto, en las calles de Xochimilco, los rumores corrían como pólvora. La noticia del romance entre los hijos de las familias rivales era el tema de conversación en cada esquina, en cada trajinera. Los vendedores del mercado cuchicheaban entre ellos, las ancianas se persignaban al pasar frente a la iglesia, y los jóvenes soñadores veían en la historia de María Elena y Diego un cuento de hadas moderno. Alejandro Mendoza, satisfecho con el caos que había desatado, se paseaba por los canales con una sonrisa de autosuficiencia. Su plan estaba funcionando a la perfección. Con María Elena fuera del camino, podría consolidar su posición como el pretendiente ideal a los ojos de don Francisco. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que Diego no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad, Diego se deslizó por los canales en una pequeña canoa, determinado a llegar hasta María Elena. Con la habilidad de quien ha crecido en esas aguas, Diego navegó silenciosamente hasta la parte trasera de la casona de los Flores. Allí, oculto entre las sombras, lanzó pequeñas piedras a la ventana de María Elena. María Elena, al escuchar el sonido, se asomó cautelosamente. Su corazón dio un vuelco al ver a Diego. Diego, susurró, una mezcla de alegría y miedo en su voz. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Tenía que verte, respondió él, su voz cargada de emoción. María Elena, no me importa lo que digan nuestras familias. Te amo y lucharé por ti. Lágrimas de emoción corrieron por las mejillas de María Elena. En ese momento, todas las dudas y miedos se desvanecieron. Solo existían ellos dos, su amor, y la promesa de un futuro juntos. Yo también te amo, Diego, respondió ella, su voz temblando. Pero tengo miedo. Mi padre está furioso. Diego extendió su mano hacia ella, sus ojos brillando con determinación y esperanza.
ven conmigo. Podemos irnos lejos de aquí, comenzar una nueva vida juntos. María Elena dudó, su corazón dividido entre el amor por Diego y el deber hacia su familia. El peso de las tradiciones, de las expectativas, parecía aplastarla. Pero al mismo tiempo, la promesa de una vida con Diego, una vida llena de amor y libertad, la llamaba como un faro en la oscuridad. Justo cuando estaba a punto de responder, una luz se encendió en el pasillo. El sonido de pasos acercándose hizo que el corazón de María Elena se detuviera por un instante. «Alguien viene», susurró con urgencia, el pánico evidente en su voz. «Diego, tienes que irte. Rápido». Con el corazón pesado, Diego se alejó en su canoa, perdiéndose en la noche. María Elena lo observó partir, una decisión formándose en su mente. No importaba lo que costara, encontraría una manera de estar con Diego. Mientras cerraba la ventana y se apresuraba a volver a la cama, fingiendo dormir, María Elena sabía que su vida había cambiado para siempre. El amor que sentía por Diego era más fuerte que cualquier barrera que pudieran poner entre ellos. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus acciones esa noche habían sido observadas. En las sombras, una figura tomaba notas, preparándose para el siguiente movimiento en este peligroso juego de amor y poder. Capítulo 5. Corazones en la tormenta. Los días siguientes en Xochimilco fueron un torbellino de emociones y confrontaciones. La noticia del romance entre María Elena Flores y Diego Rivera había dividido a la comunidad. Los canales, normalmente llenos de música y risas, ahora parecían vibrar con los susurros y las especulaciones de los habitantes. María Elena, aún confinada en la casona de los Flores, pasaba sus días entre lágrimas y planes de escape. Cada rincón de su habitación le recordaba a Diego, el cuaderno donde escribía poemas inspirados en él, el pañuelo que le había regalado en su segundo encuentro, el aroma de las flores que él le traía secretamente cada noche. Cada atardecer, se asomaba a su ventana, esperando ver la silueta de Diego en los canales. Pero las aguas permanecían quietas, vigiladas por hombres de confianza de don Francisco. La libertad que una vez disfrutó ahora parecía un sueño lejano. «No puedes mantenerme encerrada para siempre, papá», había gritado María Elena en uno de sus enfrentamientos con don Francisco. «Puedo y lo haré, hasta que entres en razón», fue la respuesta inflexible de su padre. Diego, por su parte, no se había dado por vencido. Con la ayuda de su mejor amigo, Carlos, un joven mecánico con un corazón de oro y una mente brillante para la tecnología, planeaba una forma de comunicarse con María Elena. «Tengo una idea», dijo Carlos una tarde, mientras trabajaban en el taller. El olor a aceite y metal se mezclaba con el aroma de las flores que flotaba desde los canales cercanos. «¿Y si usamos un dron para enviarle mensajes?». Los ojos de Diego se iluminaron, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. «Carlos, eres un genio». Esa misma noche, bajo el manto de estrellas que cubría Xochimilco, un pequeño dron sobrevoló silenciosamente la casona de los Flores. Su zumbido apenas audible se confundía con el canto de los grillos y el suave murmullo de los canales. María Elena, al ver el destello de las luces del dron, corrió a su ventana. Su corazón latía con fuerza mientras extendía la mano para alcanzar el pequeño paquete que el dron dejó caer. Con manos temblorosas, tomó la nota atada con una cinta roja. «Mi amor, no pierdas la esperanza. Pronto estaremos juntos. Te amo. Diego». Lágrimas de alegría corrieron por las mejillas de María Elena. Por primera vez en días, una sonrisa iluminó su rostro. Rápidamente, escribió una respuesta y la ató al dron, viendo cómo se perdía en la noche, llevando consigo sus palabras de amor y añoranza. Mientras tanto, en el corazón de Xochimilco, una reunión secreta tenía lugar. Alejandro Mendoza se encontraba con don Javier Rivera en una cantina discreta, el humo de los cigarrillos y el olor a tequila creando una atmósfera densa y cargada. «Don Javier», comenzó Alejandro con voz melosa, sus ojos brillando con malicia, «entiendo su frustración con toda esta situación. Pero quizás podamos sacar provecho de ella». Don Javier lo miró con suspicacia, años de desconfianza reflejados en sus ojos cansados. «¿Qué propones, muchacho?». «Imagine esto», continuó Alejandro, inclinándose hacia adelante, su voz apenas un susurro. «Usamos el escándalo para presionar a los Flores.
Con la reputación de su hija en juego, don Francisco estará dispuesto a hacer concesiones. Podríamos tomar el control de los canales principales. Los ojos de don Javier brillaron con ambición, el viejo rencor contra los Flores reavivándose en su pecho. Continúa. Mientras los hombres tramaban, ajenos a todo, Sofía Flores había tomado una decisión. No podía soportar ver sufrir a su hermana menor. La conexión entre ellas, forjada a través de años de complicidad y secretos compartidos, era más fuerte que cualquier mandato paterno. Esa noche, aprovechando un descuido de los guardias, Sofía se escabulló de la casona. El aire fresco de la noche la envolvió mientras se deslizaba por las calles empedradas de Xochimilco, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. Sofía llegó a la casa de los Rivera, una modesta construcción de 2 pisos con las paredes cubiertas de enredaderas floridas. Tocó la puerta con determinación, el sonido resonando en la quietud de la noche. Fue Diego quien abrió, sorprendido al ver a la hermana de María Elena. «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó, su voz una mezcla de confusión y esperanza. «Vengo a ayudar», respondió ella con firmeza, sus ojos reflejando la misma determinación que caracterizaba a su hermana. «No estoy de acuerdo con lo que están haciendo nuestras familias. María Elena te ama y merece ser feliz». Diego la miró con gratitud, sintiendo que por fin tenían un aliado en esta batalla contra las tradiciones y los prejuicios. «Gracias, Sofía. Pero, ¿cómo podemos?». Fue interrumpido por el sonido de motores acercándose. Luces de linternas iluminaron la calle, y voces airadas rompieron la tranquilidad de la noche. «Rápido, escóndete», susurró Diego, empujando a Sofía dentro de la casa. El corazón le latía con fuerza, el miedo y la adrenalina corriendo por sus venas. Afuera, la voz de don Francisco resonó en la noche, cargada de ira y amenaza. «Rivera. Sal de ahí, cobarde. Sé que tienes a mi hija». El corazón de Diego latía con fuerza. La situación estaba a punto de explotar, y él estaba en el centro de la tormenta. Miró a Sofía, quien asintió con determinación. Juntos, tendrían que encontrar una manera de salir de esta situación y reunir a los amantes separados. En la casona de los Flores, María Elena escuchó el alboroto. Con el corazón en la garganta, tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados mientras el amor de su vida estaba en peligro. Con determinación, ató varias sábanas para formar una cuerda y comenzó a descender por la ventana de su habitación. La adrenalina corría por sus venas mientras sus pies tocaban el suelo. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia los canales, decidida a llegar a la casa de Diego antes que su padre. La noche en Xochimilco se llenó de gritos, luces y el sonido de motores. La tormenta que había estado gestándose finalmente había estallado, y en medio de ella, 2 jóvenes enamorados luchaban por su futuro. Mientras María Elena corría por los estrechos caminos entre los canales, una figura emergió de las sombras, bloqueando su camino. Era Alejandro Mendoza, su rostro una máscara de fría determinación. «¿A dónde crees que vas, preciosa?», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. María Elena retrocedió, buscando una salida. La tensión en el aire era palpable, y el destino de muchos pendía de un hilo en esta noche tormentosa en la ciudad de las Flores. El aroma de las flores nocturnas se mezclaba con el olor a tierra húmeda y agua de los canales, creando una atmósfera casi onírica. Pero para María Elena, Diego, y todos los involucrados en esta historia de amor prohibido, la noche estaba lejos de ser un sueño. Era el momento de la verdad, el instante en que se decidiría si el amor podría triunfar sobre las viejas rivalidades y las tradiciones arraigadas. La luna llena, testigo silencioso de tantos amores secretos en la historia de Xochimilco, brillaba intensamente sobre los canales, iluminando el camino para algunos y exponiendo los secretos de otros. La ciudad de las Flores contenía la respiración, a la espera de ver cómo se desarrollaría el próximo acto de esta apasionante historia de amor. Capítulo 6. El precio del amor. La noche en Xochimilco se había convertido en un caos de voces airadas y luces danzantes. Los canales, normalmente serenos, reflejaban el tumulto que se desarrollaba en sus orillas. Frente a la casa de los Rivera, don Francisco Flores, rodeado de sus hombres, exigía la entrega de su hija con una voz que resonaba por todo el barrio. Rivera, gritaba, su rostro enrojecido por la ira.
Sal de ahí y enfréntame como un hombre. Devuélveme a mi hija. Dentro de la casa, Diego, Sofía y don Javier se encontraban en una situación desesperada. El ambiente estaba cargado de tensión, el miedo palpable en el aire. Hijo, dijo don Javier, su voz cargada de preocupación, esto se ha salido de control. Quizás deberíamos. No, papá, interrumpió Diego con firmeza, sus ojos brillando con determinación. No voy a renunciar a María Elena. Tiene que haber otra manera. Sofía, que había estado mirando por la ventana, se volvió hacia ellos con una idea brillando en sus ojos. Tengo un plan, pero necesitaremos la ayuda de todos. Mientras tanto, en los oscuros caminos junto a los canales, María Elena se enfrentaba a Alejandro Mendoza. La luz de la luna proyectaba sombras siniestras sobre el rostro del joven empresario. Alejandro, por favor, suplicó María Elena, su voz temblando ligeramente. Déjame pasar. No entiendes lo que está en juego. Alejandro sonrió con malicia, sus ojos fríos como el hielo. Oh, entiendo perfectamente, querida. Entiendo que eres la llave para que tu padre me entregue el control de los canales principales. Con o sin tu consentimiento. El corazón de María Elena latía con fuerza, el miedo y la determinación luchando en su interior. Estaba a punto de responder cuando el sonido de una canoa acercándose captó su atención. Era Carlos, el amigo de Diego, que había estado patrullando los canales en busca de cualquier señal de problemas. María Elena, gritó, su voz un faro de esperanza en la oscuridad. ¡Sube! Sin pensarlo dos veces, María Elena aprovechó la distracción de Alejandro y corrió hacia la canoa. Alejandro intentó detenerla, pero tropezó y cayó al agua con un chapoteo que rompió el silencio de la noche. ¡Rápido, Carlos!, exclamó María Elena mientras subía a la canoa, su corazón latiendo con fuerza. Tenemos que llegar a la casa de Diego antes que mi padre. Mientras navegaban a toda velocidad por los canales, el cielo de Xochimilco se iluminó con los primeros rayos del amanecer. La ciudad de las flores despertaba a un nuevo día que prometía cambiar el destino de todos. En la casa de los Rivera, el plan de Sofía se ponía en marcha. Con la ayuda de Carlos, que había llegado con María Elena, comenzaron a transmitir en vivo a través de las redes sociales todo lo que estaba sucediendo. Pueblo de Xochimilco, comenzó Sofía, mirando directamente a la cámara del teléfono, su voz firme y clara. Es hora de que conozcan la verdad. La rivalidad entre las familias Flores y Rivera ha llegado demasiado lejos. Mi hermana, María Elena, y Diego se aman. Su amor no es una traición, es una oportunidad para sanar viejas heridas. La transmisión se volvió viral en minutos. Los habitantes de Xochimilco, conmovidos por la historia de amor y hartos de la antigua rivalidad, comenzaron a congregarse alrededor de la casa de los Rivera. Llegaban en canoas, en bicicletas, a pie, todos unidos por el deseo de ver el fin de una enemistad que había dividido a su comunidad durante décadas. Don Francisco, al ver a la multitud formándose, bajó su guardia. La confusión reemplazó a la ira en su rostro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz perdiendo fuerza. Fue entonces cuando María Elena y Diego salieron de la casa, tomados de la mano, enfrentando juntos a sus familias y a la comunidad. El silencio cayó sobre la multitud, todos los ojos fijos en la joven pareja. Papá, dijo María Elena con voz firme pero cargada de emoción, te amo y respeto, pero también amo a Diego. Nuestro amor no es una amenaza para nadie. Es una oportunidad para unir a nuestras familias y hacer de Xochimilco un lugar mejor. Diego asintió, apretando la mano de María Elena. Sus ojos brillaban con determinación y amor. Don Francisco, don Javier, dijo, dirigiéndose a ambos patriarcas, les pido que dejen atrás el pasado. Por el bien de todos, por el futuro de Xochimilco. La multitud comenzó a murmurar en apoyo. Voces se alzaron pidiendo el fin de la rivalidad. El ambiente, que momentos antes había estado cargado de tensión, ahora vibraba con esperanza. Don Francisco y don Javier se miraron, años de resentimiento reflejados en sus ojos. Pero también vieron algo más, el cansancio de una lucha sin sentido y la posibilidad de un nuevo comienzo. Lentamente, don Francisco dio un paso adelante. Su rostro, normalmente duro e inflexible, se suavizó. Quizás,
Quizás sea hora de escuchar a nuestros hijos, dijo, su voz cargada de emoción contenida. Don Javier asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Han demostrado más sabiduría que nosotros, viejo amigo. La multitud estalló en aplausos y vítores. La alegría se extendió como una ola por toda la comunidad. Parejas se abrazaban, amigos se estrechaban las manos, y por primera vez en décadas, los miembros de las familias Flores y Rivera se miraban sin hostilidad. En ese momento de celebración, Alejandro Mendoza irrumpió en la escena, empapado y furioso. «No pueden hacer esto», gritó, su voz cargada de rabia y frustración. «Teníamos un trato, Rivera». La multitud se volvió hacia él, murmullos de desaprobación llenando el aire. Don Javier, con una mirada de disgusto, se dirigió a Alejandro. «No hay trato, Mendoza. Es hora de que Xochimilco se una, no de que se divida aún más». Mientras Alejandro era apartado por la policía local, María Elena y Diego se abrazaron, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. A su alrededor, la comunidad de Xochimilco celebraba el amanecer de un nuevo día iluminando la ciudad de las flores. Sofía, observando la escena con una sonrisa, susurró para sí misma, y así, el amor triunfó sobre el odio en Xochimilco. Pero mientras la alegría se extendía por la ciudad, nadie notó la mirada de determinación en los ojos de Alejandro mientras era llevado. Esta batalla podría haber terminado, pero la guerra por el corazón de Xochimilco apenas comenzaba. El sol se elevaba sobre los canales, bañando la escena con una luz dorada. Las flores parecían más vibrantes, el agua más clara. Era como si la propia Xochimilco celebrara el triunfo del amor sobre las viejas rivalidades. María Elena y Diego, aún abrazados, miraban con asombro a su alrededor. Lo que había comenzado como un amor prohibido se había convertido en el catalizador para un cambio que parecía imposible apenas unas horas antes. «¿Crees que realmente ha terminado?», susurró María Elena, aún temerosa de que todo fuera un sueño. Diego la miró, sus ojos llenos de amor y determinación. «Esto no es el final, mi amor. Es solo el comienzo». Y mientras la comunidad de Xochimilco comenzaba a imaginar un futuro de unidad y cooperación, la joven pareja sabía que su historia de amor apenas comenzaba a escribirse. Con la ciudad de las flores como telón de fondo de su nueva vida juntos. Capítulo 7. Aguas turbulentas. Los días que siguieron a la reconciliación de las familias Flores y Rivera fueron de celebración en Xochimilco. Los canales, antes divididos por una invisible línea de enemistad, ahora rebosaban de trajineras decoradas con flores de ambas familias. El aire estaba lleno de música, risas y el aroma dulce de la esperanza. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente armonía, las aguas de Xochimilco comenzaban a agitarse con nuevas corrientes de intriga y ambición. María Elena y Diego, embriagados por su amor recién legitimado, pasaban sus días explorando juntos los rincones más hermosos de la ciudad de las flores. Cada atardecer los encontraba en una trajinera diferente, pintando, escribiendo poesía, o simplemente disfrutando de su mutua compañía. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos así?, preguntó María Elena una tarde, recostada en el hombro de Diego mientras navegaban por un canal tranquilo. Diego sonrió, besando suavemente su frente. Lo soñaba cada noche, pero temía que nunca se hiciera realidad. Mientras la joven pareja disfrutaba de su idilio, sus familias se enfrentaban a los desafíos de unir dos imperios que durante décadas habían sido rivales. En la casona de los Flores, don Francisco y don Javier se reunían regularmente para discutir la fusión de sus negocios. Lo que comenzó como encuentros tensos y llenos de desconfianza, poco a poco se fue transformando en una colaboración genuina. «Nunca pensé que diría esto, Javier», comentó don Francisco una tarde, mientras revisaban los libros contables, «pero creo que juntos podemos hacer grandes cosas por Xochimilco». Don Javier asintió, una sonrisa cansada pero sincera en su rostro. «Hemos perdido mucho tiempo peleando entre nosotros. Es hora de construir, no de destruir». Sin embargo, no todos veían con buenos ojos esta nueva alianza. Alejandro Mendoza, liberado bajo fianza y consumido por la amargura de ver sus planes frustrados, comenzó a tejer una red de conspiraciones en las sombras. Una noche, en un bar alejado del centro de Xochimilco, Alejandro se reunió con un grupo de empresarios descontentos y antiguos rivales de los Flores y los Rivera.
Caballeros, comenzó, su voz un susurro cargado de veneno, la unión de estas familias amenaza nuestros intereses. Si permitimos que consoliden su poder, nos quedaremos sin nada. Los hombres reunidos murmuraron en acuerdo, el miedo y la codicia brillando en sus ojos. ¿Qué propones?, preguntó uno de ellos, inclinándose hacia adelante. Alejandro sonrió, un plan malévolo formándose en su mente. Dividir para conquistar. Haremos que la confianza entre las familias se rompa, y cuando estén vulnerables, atacaremos. Mientras estos oscuros planes se tramaban, María Elena y Diego, ajenos a las amenazas que se cernían sobre su felicidad, decidieron dar el siguiente paso en su relación. Una tarde, mientras paseaban por el mercado de flores, Diego se detuvo frente a un puesto lleno de orquídeas de todos los colores. María Elena dijo, tomando sus manos entre las suyas, estos días contigo han sido los más felices de mi vida. No puedo imaginar un futuro sin ti a mi lado. El corazón de María Elena comenzó a latir con fuerza, anticipando lo que vendría. Diego se arrodilló, sacando un anillo con una pequeña pero hermosa piedra verde, del color de los canales de Xochimilco. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Las lágrimas brotaron de los ojos de María Elena mientras asentía con entusiasmo. Y sí, sí, 1000 veces sí. La noticia del compromiso se extendió rápidamente por Xochimilco. Las familias Flores y Rivera, emocionadas, comenzaron inmediatamente los preparativos para lo que prometía ser la boda del siglo en la ciudad de las flores. Sin embargo, la felicidad de la joven pareja estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil. Una mañana, mientras Diego pintaba en el embarcadero, recibió una visita inesperada. Era Sofía, la hermana de María Elena, con una expresión de preocupación en su rostro. Diego, tenemos que hablar, dijo, su voz cargada de urgencia. He descubierto algo terrible. Alguien está tratando de sabotear la unión de nuestras familias. Diego dejó sus pinceles, la preocupación nublando su mirada. ¿De qué estás hablando, Sofía? Encontré documentos, explicó ella, mirando nerviosamente a su alrededor. Planes para arruinar económicamente a nuestras familias. Y creo que Alejandro Mendoza está detrás de todo. Antes de que Diego pudiera responder, un grito desgarrador rompió la tranquilidad de la mañana. Venía de la dirección de la Casa de los Flores. Diego y Sofía corrieron hacia el sonido, sus corazones latiendo con fuerza. Al llegar, se encontraron con una escena de caos. La casa estaba rodeada de policías, y doña Guadalupe lloraba desconsoladamente en los brazos de don Francisco. ¿Qué ha pasado?, preguntó Diego, el miedo apretando su garganta. Don Francisco se volvió hacia él, su rostro pálido y desencajado. Es María Elena, dijo con voz quebrada. Ha desaparecido. El mundo pareció detenerse para Diego. El anillo de compromiso en su bolsillo, que momentos antes representaba un futuro brillante, ahora pesaba como plomo. Mientras la policía comenzaba su investigación y el pánico se extendía por Xochimilco, nadie notó la figura solitaria que observaba la escena desde la distancia. Alejandro Mendoza sonreía, satisfecho de que su plan estuviera en marcha. La ciudad de las flores, que hace poco celebraba el amor triunfante de María Elena y Diego, ahora se sumía en la incertidumbre y el miedo. Las aguas de los canales, testigos silenciosos de tantas historias de amor y tragedia, parecían más oscuras y turbulentas que nunca. Diego, parado en medio del caos, apretó los puños con determinación. No importaba lo que costara, encontraría a María Elena y desenmascararía a quienes amenazaban su felicidad y la paz de Xochimilco. La batalla por el corazón de la ciudad de las flores apenas comenzaba, y el amor de Diego y María Elena enfrentaría su prueba más difícil hasta ahora.